Cerebros al 70% de descuento es un conversatorio donde nuestros invitados responderán a las preguntas: ¿cómo se conoce al consumidor? ¿Qué aspectos se tienen en cuenta para lanzar un producto? ¿Cómo se ve el consumidor actualmente? ¿Pasivo, activo, consciente? ¿Qué papel juegan las neurociencias en el campo del marketing? Entre otras preguntas que pueden surgir y que ustedes pueden aportar para enriquecer esta tarde, este conversatorio. Pero hay algo bien importante, sobre todo alguien bien importante, que ha desarrollado este proceso durante muchos años, que trabaja duro por involucrar, por llevar a la sociedad, por la apropiación social de la ciencia y tecnología. Esta persona es la doctora Nora Elizabeth Hoyos, presidente ejecutiva de Maloca, quien en este momento les entregará a ustedes la información sobre lo que será esta tarde de conversatorio con nuestros invitados especiales. La doctora Nora Elizabeth Hoyos es una persona que está trabajando por la apropiación social, y ella se esfuerza día a día para que todos los colombianos estén presentes en nuestros auditorios. Le damos la bienvenida a la doctora Nora Elizabeth Hoyos, presidenta ejecutiva de Maloca. Tengo no más que 10 páginas de lectura. La hora perfecta. Bienvenidos y bienvenidas, un verdadero placer, un honor contar con su presencia. Gracias, René, por la presentación. Yo tal vez quiero empezar compartiendo con ustedes algo que adquiere acá en un escenario maravilloso sobre lo que reflexionábamos y reforzábamos, algo muy importante. Nosotros somos lo que nuestro cerebro es. El cerebro es el que construye la realidad y nos juega muchos pasos, ¿no? Muchos trucos de los cuales ni siquiera estamos conscientes. Y estos trucos tienen un objetivo muy claro, y es el de permitirnos sobrevivir, pero además de sobrevivir, pues, lo más importante que tenemos que preservar la supervivencia para que nuestra especie se perdure, pues también gozar la vida, poder construir proyectos de vida, etc. Yo les muestro estas tarjetas. Obviamente esta es la más larga, me estoy haciendo doble propaganda porque no se les olvide. Pero si yo paso esta para acá, esta se vuelve más larga. Y si vuelvo a hacer el ejercicio, esta es la más larga. No soy maga, ojalá lo fuera. Nada por acá, nada por allá. Y cuando yo veo que es un truco del cerebro, no lo digamos como truco, es una formación, una percepción que nuestro cerebro tiene por muchas razones respecto a la forma que tienen las tarjetas y que las realidades que son iguales. Y no importa la fuerza que hagamos para decir son iguales, si yo las pongo así las vemos diferentes. Y aquí esta parte la cierro diciendo cómo logramos apropiar y aceptar que los colores no existen, son también algo construido por nuestro cerebro. Eso es algo fascinante y por eso el tema que nos compete hoy es básico. Yo creo que todos trabajamos en la vida mercadeando la imagen, una idea, convenciendo a la mamá de algo, o al marido, o a los compañeros. Eso es mercadear, ¿no? Ustedes expertos en el tema. Y el cerebro es nuestra gran arma, gran herramienta. En la medida en que lo entendamos, gracias a la ciencia, a la tecnología, a las neurociencias, podremos entonces, con esa comprensión, con ese conocimiento, orientar las decisiones de forma mucho más adecuada. Y esto es lo que hace Maloca, abrir escenarios de reflexión, de apropiación, de aprendizaje para innovar, para mejorar nuestra calidad de vida, la de los demás y construir nuevos escenarios y nuevas posibilidades. Yo quiero destacar muchísimo a nuestros compañeros hoy. No, aquí no se habla de conferencias porque esto es una tertulia donde todos ustedes esperamos que participen de manera muy activa. Y es una combinación maravillosa porque sentar a un
psicólogo, a un economista, a un experto en mercadeo, periodistas, mejor dicho, empresarios, es algo espectacular. Y esa sinergia de cerebros, por eso la diversidad es tan importante, es la que genera la riqueza. En esa diversidad encontramos el valor agregado. Y la visión que tienen nuestros compañeros, a quienes agradezco profundamente en nombre de Maloca, de todo el auditorio y del país, esto está quedando grabado, lo estamos mandando vía streaming, así que pues muchas otras miles de personas se estarán beneficiando de las reflexiones, de la curiosidad, de las preguntas que surgirán de esta tertulia tan agradable. El señor Fabián García, economista de la Universidad de La Salle, docente en la Cátedra de Alta Gerencia de la Universidad AFIT de Medellín, es consultor privado de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia y es actualmente el vicepresidente corporativo y comercial de Radar Consumer Knowledge Group. Creo que todos ustedes han oído nombrar a esa importante empresa. Nuestro gran amigo y consultor de muchos años, Mario Huertas, es un psicólogo con una maestría en comunicación de la Universidad Javeriana y tiene una especialización en pensamiento estratégico y prospectiva de la Universidad Externado y es líder de una empresa muy importante de mercadeo que se llama MSH Consultant. Y el doctor Iván Marín García, director académico y docente del taller de neuromarketing de la Universidad Sergio Arboleda, es especialista en investigación de mercados, y desde la visión de estos tres expertos vamos a entender por qué el mercado sí nos maneja el cerebro. Ustedes saben que hoy se ha descubierto algo que a mí me fascina y yo lo comparto con mis compañeros todos los días, y es el voz a voz. Hay un dato que me impacta: en la China hicieron un estudio, el país más grande del mundo, y el 92% de los chinos le creen esa voz a voz. No importa la plata que se gasten en mercadeo y comercialización o publicidad, las empresas, el voz a voz es la herramienta más poderosa, porque el cerebro reacciona a algo muy importante que se llama creer. Y el creer hace que compremos, que consumamos, que sigamos a alguien, etc. Así que, mis doctores, queridos malocos, porque son malocos de corazón y acción, hoy es una noche muy especial para todos. Queremos seguir aprendiendo y construyendo un mejor país con ustedes. Es un tema que a todos nos compete y nos interesa, y gracias al cual cada uno en sus escenarios, sus organizaciones, seguiremos construyendo estos objetivos por una calidad de vida que mucho mejor que merece Colombia. Gracias y un aplauso para nuestros compañeros. Doctora Nora Elizabeth, muchas gracias. ¿Dónde van las tarjetas? Las hacemos rodar, por favor. Todos los días nuestro cerebro recibe información. Desde que nos levantamos estamos recibiendo mucha información. Información al interior de nuestra casa, cuando nuestra familia, nuestros hijos, cuando prendemos la radio. Todo eso hace parte del mercadeo de nuestra vida diaria. Aquí vamos a tener la oportunidad de encontrar respuesta a muchas inquietudes que todos tenemos. Gracias. Como lo mencionó la doctora Nora Elizabeth, nuestros invitados en la tarde de hoy son los doctores Iván Martín García, Fabián García y Mario Huertas. Es un placer tenerlos reunidos en este espacio. El doctor Iván Marín García será el encargado de abrir este encuentro, y antes de invitarlo a que nos acompañe, una breve presentación de quién es él, un poquito más amplia. Doctor Iván Martín García Mancera es especialista en investigación de mercados con 18 años de experiencia, de los cuales 10 se ha desempeñado en medios de comunicación como Caracol Radio, RCN Radio, siendo partícipe en la creación del Departamento de Investigaciones e Inteligencia de Mercados y RCN Televisión como director del área de investigaciones.
con una experiencia de 8 años en el diseño e implementación de investigaciones bajo la metodología de neuromarketing, midiendo más de 100 productos para televisión, Chopper, entre otros. Del 2011 al 2012 se desempeñó como director del laboratorio de neuromarketing Mindcon Internacional, realizando investigaciones en Perú, México y Colombia. Le damos la bienvenida al doctor Iván Martín García Mancera y lo recibimos con un aplauso, por favor. Buenas noches. Bueno, muchas gracias primero que todo a Loca por esta invitación que me hizo, a ustedes por estar aquí presentes, a mis compañeros, al doctor Huertas y al doctor García por acompañarme en este conversatorio que es bien interesante y bien importante para el mundo del marketing, del neuromarketing como tal. Voy a empezar y quisiera abordar un poquito la parte del neuromarketing desde el punto de vista del ingreso de esta herramienta como una más para la investigación de mercados y su tropiezo que tuvo aquí en Colombia inicialmente. Cómo se desvirtuó esta herramienta como tal, cómo tuvo unos, desafortunadamente, una baja de credibilidad aquí en Colombia por el hecho de haber entrado con una prepotencia muy grande como herramienta de investigación. Por eso quiero arrancar entendiendo un poquito y explicando un poquito qué es el neuromarketing, tratando de abordar nuevamente y haciendo entender que es una herramienta que llegó aquí en Colombia con mucha prepotencia y buscando que se entienda que si bien es el aporte de todo lo que es la neurociencia como tal, el avance de la tecnología que se ha venido realizando en la década de los 90 y con todas las medios científicos como el FMRI y los EEG, que han venido aportando el conocimiento del cerebro humano como tal, y cómo esta neurociencia se involucró en el marketing y nos ha ayudado a entender un poquito más a nuestros consumidores. Verla desde otro punto de vista el neuromarketing es una herramienta que me proporciona información que nos puede verbalizar, o sea, no verla solamente como que es la aplicación de la neurociencia al mercadeo, sino que me puede aportar esta nueva herramienta de investigaciones de mercados como tal. Si bien la parte cualitativa y cuantitativa me puede ayudar a entender o buscar elementos en la parte de investigaciones más racionales, lo que busca el neuromarketing es profundizar y entender un poquito a nivel más emocional a nuestros consumidores. Analizar elementos integrados y descompuestos, es decir, con el neuromarketing y con las nuevas tecnologías y herramientas yo puedo entender segundo a segundo o elementos particulares de una pieza publicitaria, qué es lo que realmente está pasando a nivel emocional, o puedo entender la pieza como tal. Requiere conocimientos previos, define niveles de conexión, es decir, si voy a buscar solamente medir qué niveles emocionales se me están generando o a nivel cerebral, o voy a medir también niveles biométricos como es el eye tracker o la respuesta galvánica como tal. Complementa información y genera directrices para estrategias de innovación. Todas estas formas de ver qué es el neuromarketing me ayudan a entender muchísimo más cómo es nuestro consumidor como tal. Una cosa muy importante cuando llegó el neuromarketing aquí a Colombia era que era una herramienta que yo podía manipular a las personas como tal, como esto me permitía crear productos o generar piezas publicitarias que me llevaban a manipular y a generar un botón de compra como tal. Eso se desvirtúa totalmente, ya que el neuromarketing no está para manipular nuestro cerebro humano, ¿cierto? Al igual que las otras herramientas de investigación, tanto cualitativas como cuantitativas, lo que buscamos es entender al consumidor como tal, qué es lo que realmente les interesa. Y el neuromarketing llega a entender la parte emocional, ¿cierto? ¿Por qué me está gustando? ¿Por qué encuentro una respuesta positiva o negativa en una información cuantitativa y la complemento con el neuromarketing? Una cosa muy importante del neuromarketing es que se entendió después de varios años aquí en Colombia que no tiene que ir sola, no es la herramienta que me va a suplir la investigación cuantitativa o cuantitativa, es una herramienta que se tiene que complementar con la parte cualitativa o cuantitativa, dependiendo lo que se quiera buscar o los objetivos que se quieran
encontrar en una investigación como tal. No es una metodología que reemplaza los estudios antropológicos, ya entendiendo de que si yo conecto un ID a una persona, ya sé, o a 10 personas, ya sé qué es lo que va a pasar, ya sé su entorno, ya sé su cultura. Eso no es cierto, eso también se ha logrado desvirtuar aquí en Colombia con respecto al neuromarketing. Es una medida única y suficiente que elimina las necesidades de las verbalizaciones, tampoco es cierto, y es una herramienta con un costo inalcanzable. En el 2007, estando yo en el canal RCN, tuve la oportunidad de conocer a Felipe de Neurofocus, donde me empezó a brindar esta herramienta como solución para poder entender cómo iban a ser los productos, bien sea series, novelas, noticieros, cómo iba a ser la respuesta frente al lanzamiento de estos productos. Con una medición de más o menos 20, 30 personas, midiendo un capítulo de 60 minutos, llegaron a cobrar 3.000 millones de pesos. Entonces entra el neuromarketing con una prepotencia, diciendo, aquí somos los... Esta es la herramienta que va a mandar de aquí en adelante las investigaciones de mercados. Es con una tecnología muy alta, ¿cierto? Tenemos psicólogos, neurólogos que van a interpretar los resultados, pero vale 3.000 millones de pesos. Increíblemente entró así el neuromarketing a nuestro mercado, aquí a Colombia, cosa que realmente pues, se salía de todo presupuesto del Departamento de Investigaciones. Y lo más grave es que si bien costaba eso, los resultados no eran los que uno esperaba como director de investigaciones o gerente de un producto. Entonces no estaban aterrizados realmente a lo que es el mercadeo como tal, o cómo puedo tomar yo decisiones con una investigación de neuromarketing. Entonces ese fue el gran tropiezo que tuvo el neuromarketing ingresando aquí a Colombia. Y hasta ahora como que se está creyendo nuevamente en esta herramienta como tal. En Lima, que he tenido la oportunidad de trabajar, en México, Costa Rica, hay una credibilidad, hay un entendimiento de lo que es esta herramienta, del poder que tiene esta herramienta para poder tomar decisiones. Como les dije anteriormente, no puede ir sola, no tiene que ir acompañada de una herramienta cualitativa o cuantitativa, dependiendo de lo que nosotros pretendamos buscar en estas investigaciones. Como les decía, pues inicialmente pues con la prepotencia que todo era la única herramienta que iba a reemplazar las investigaciones cuantitativas y cualitativas en el mercado, lo que realmente encontramos que es una herramienta más que va a robustecer todo lo que es la investigación de mercados como tal. Y dentro del neuromarketing podemos encontrar el Price Tracker, el EEG, el fMRI, el A-Tracker y el GRS. Estos dos últimos, A-Tracker y GRS, que son mediciones biométricas como tal, digamos que están metidos dentro de un paquete que se llama neuromarketing. Pero nos hemos encontrado también que muchas empresas o muchas compañías dicen, yo quiero hacer neuromarketing. ¿Qué quiere hacer? Yo quiero A-Tracker. Eso no es neuromarketing, es una medida biométrica como tal que me va a ayudar a identificar qué elementos me generan mayor atención visual como tal, ¿cierto? Pero ya están vendiendo y están diciendo, yo como compañía de investigación hago neuromarketing y le ofrezco el A-Tracker. Entonces hay que tener mucho cuidado con esto. Son dos herramientas muy importantes, que es la respuesta galvánica que tienen que medir, o que mide la sudoración y temperatura de la piel, que me ayuda a determinar niveles emocionales o curvas emocionales frente a un estímulo como tal. El A-Tracker, como les decía, que es atención visual. El fMRI, que es una herramienta que es supremamente costosa medirla, y adicionalmente a eso es incómoda logísticamente para poder hacer una medición con eso, porque son de los tubos o los aparatos médicos científicos que lo meten a uno allá y el imán empieza a dar vueltas y empieza uno a medir eso. Entonces medir un estímulo se requiere de otras tecnologías adicionales para poderlo hacer, y es bastante incómodo realizarlo adicionalmente de costo. El EEG, que es el que he trabajado durante los últimos 7 años, que es muchísimo más económico en el sentido de operación, más no en el sentido de adquisición de los equipos, porque hay equipos de 32 millones de pesos
hasta 80, 90 millones de pesos actualmente. Hay una empresa que es holandesa, creo que el doctor Mario me corrobora, que es Emotiv, que pues tiene un equipo muchísimo más asequible para hacer este tipo de mediciones. ¿Qué variables se deben tener en cuenta cuando se desea hacer un estudio de neuromarketing? Eso también es muy importante y quise traerlo aquí esta noche porque cuando llegamos o se llega al director, al gerente de marca, de producto, yo quiero hacer neuromarketing, yo voy a sacar este producto y quiero hacer neuromarketing, pero no tiene idea de realmente qué alcance tiene el neuromarketing y hasta dónde podemos llegar a medir o evaluar productos o empaques con neuromarketing como tal. Entonces es muy importante, así como en las investigaciones cualitativas o cuantitativas, tener claros los objetivos en neuromarketing también. Neuromarketing no se puede hacer para todo. Hay cosas muy puntuales que tenemos que tener en cuenta. Hay que tener claro, las respuestas de las personas son diferentes a partir de su cultura, de su momento de vida, de su estilo de vida, del contexto en que viven, del tipo de cantidad de canales sensoriales, estímulos que vamos a medir. Si nosotros tenemos en cuenta eso y logramos, digamos que controlar esas variables, vamos a poder hacer una medición en neuromarketing con una muestra muy pequeña, con resultados totalmente confiables para tomar decisiones. Es decir, si yo voy a sacar un producto y lo quiero medir en neuromarketing en Bogotá, ¿cierto? Y en Barranquilla yo no solamente puedo tener la muestra de Bogotá o tener la muestra de Bogotá y unificarlas y tomar resultados unificados como en un solo dato. Tengo que tener en cuenta lo que es Barranquilla como tal, ¿cierto? Bajo su contexto cultural, bajo su momento de vida, bajo todo eso, y lo mismo Bogotá, ¿de acuerdo? Entonces es muy importante que nosotros tengamos esto en cuenta en neuromarketing, y con 20, 30 personas que midamos en cada una de las ciudades es una muestra suficientemente robusta para poder tomar decisiones como tal. Esa es una de las ventajas que tiene el neuromarketing. Cuando yo logro controlar las variables culturales, de contexto, de identidad, de estilos de vida, de edades, logro controlar eso, puedo medir eso, 20 personas es suficiente, ¿cierto? Entonces ahí viene el otro problema, y viene la otra discordancia que genera el neuromarketing como tal. Pero si en una sesión de grupo me vale 3, un focus group me vale 3,5 millones, ¿cierto? Un neuromarketing con 20 personas me está costando 18 o 20 millones de pesos actualmente, no ya no los 3,000 millones de pesos que cobraron inicialmente hace 7 años Neurofocus, que decían que era la panacea, sino ya están costando 20, 25 millones de pesos dependiendo de lo que se quiera evaluar y de las metodologías y los equipos que se utilicen. Es poner en la balanza y tener claro costo-beneficio que me está generando esta herramienta como tal, ¿cierto? ¿Cómo voy a poder entender mejor a mi consumidor desde un punto de vista emocional que no me la van a dar las herramientas cuantitativas y cualitativas? Que lo robustezco con las investigaciones cualitativas posteriores para poder tener una información grande, ¿cierto? Poder darle a ustedes o a las empresas o a los gerentes herramientas para tomar decisiones como tal. Elegir el mejor procedimiento, si quiero evaluar un pre-test, un post-test, condiciones de laboratorio, es decir, en dónde lo voy a evaluar. Otra cosa que es muy importante y que el neuromarketing se está utilizando mucho para esto, eso es el retail en los puntos de venta. Ya hay las herramientas y la tecnología nos permiten poder evaluar los niveles emocionales que me está generando una compra en el punto de venta, ¿de acuerdo? Voy al lineal, empiezo a visualizar, el tracker me está diciendo que estoy mirando, donde hay mayor fijación visual, y el EEG me está diciendo, mira, hay activación emocional como tal frente a esto. Ya cuando escojo el producto como tal y empiezo a visualizarlo, ¿qué me está generando el botón de compra o el enganche como tal? Pero hay que tener en cuenta las variables externas, el ruido, ¿cierto? Ustedes, no sé si alguno de ustedes ha visto una evaluación en retail, es ponerle un casco a una persona y unas gafas que se ve como un marciano, y es soltarla a un lineal, vaya a haga sus compras común y corriente. Les toca a la persona tranquilizarla y llevarla a un punto de equilibrio emocional, donde la persona se sienta totalmente tranquila y libre de hacer sus compras como tal, y eso lleva un tiempo y lleva un procedimiento como tal, no es soltar la persona, hay un pre y un post para poder hacer este tipo de
de mediciones en retail. Las consideraciones tecnológicas, qué tipo de metodología o técnicas voy a utilizar para realizar este tipo de investigaciones, tener claro qué se está buscando, si quiero un impacto general o quiero descomposiciones de elementos, por ejemplo en el retail o en una pieza publicitaria, si quiero evaluar específicamente el empaque de un producto o el contexto de un elemento de unos productos en general, como pueden ser los cereales o los arroz o pasta, dependiendo de lo que yo quiera evaluar. Lo puedo evaluar general o puedo llegar al punto de evaluar exactamente el empaque o que se está evaluando en cada uno de ellos. Y elementos de transferencia. Conocer la diferencia entre evaluar algo conocido versus algo nuevo, algo que es muy importante y donde el neuromarketing es muy fuerte y ha generado resultados muy importantes, es en la evaluación de piezas publicitarias. El evaluar una pieza publicitaria en pre, ¿cierto? Un pre-test, ¿cierto? Donde puedo evaluarla como un animatic, me va a ahorrar muchísimo dinero poder entender la gente que siente cuando estoy evaluando ese producto. ¿Qué elementos me están generando emociones? Si es la música, si es el contexto o de la pieza publicitaria, lo que me está comunicando como tal. Entonces eso es muy importante y me ahorra muchísimo dinero. Si es evaluación post-test, pues conocer los elementos de transferencia y lograr ajustes sustanciales a esa pieza publicitaria, pero pues ya la han lanzado al mercado, ya hay un conocimiento de la pieza como tal y pues ya se ha perdido dinero con respecto a esto. El neuromarketing mide 3 elementos específicamente, o 3 indicadores específicamente: el nivel de atención que me está generando el elemento que se está evaluando, o la pieza publicitaria que se está evaluando, estos niveles de atención, como los mostramos aquí, que tenemos que tener muy en cuenta en el momento de analizar o interpretar resultados, me pueden generar mucha distorsión al final del ejercicio como tal. Por lo general los gerentes o directores de marca o de productos, cuando ven niveles de atenciones como esta curva, dicen: perfecto, a medida que estoy viendo o visualizando el producto o el elemento, me está generando mayores niveles de atención. Eso es erróneo totalmente. A medida que el nivel de atención se me va creciendo y es una atención sostenida creciente, lo que me está diciendo es: no entiendo lo que usted me está mostrando. ¿De acuerdo? Estoy tratando de entender y me está generando una saturación mental como tal. Igual si viene en una curva decadente, y la ideal sería: entiendo, analizo, entiendo, comprendo. Esa sería una curva más inestable. ¿De acuerdo? El nivel de emoción es otro de los indicadores que se miden en neuromarketing: involucramiento emocional, expresiones de emociones, comprensión, acallar los miedos, experiencias de emociones positivas. Y el nivel de recordación: asociaciones con elementos conocidos, asociaciones con experiencias anteriores, clasificar y categorizar, anticipar, predecir y comprender. Estas son las 3 variables que están midiendo el neuromarketing, que bajo unos elementos de análisis y una comprensión de lo que se está evaluando, se llegan a obtener resultados muy valiosos y muy importantes para tomar decisiones. Como les decía, los tipos de tecnología: está el EEG tradicional, como es un equipo médico, pues los que se utilizan normalmente en las clínicas, tienen 21 puntos de medición a nivel cortex. Desventajas: pues no es inalámbrico, tiene que tener unas condiciones de laboratorio importantes para poder hacer conexión o utilización de este equipo. Es muy sensible. El retardo que tiene entre el resultado que se está generando y la visualización del elemento es muy pequeño, es decir, casi que es inmediata la reacción de la tecnología como tal. El Emotiv es una tecnología holandesa, es un equipo no está costoso, requiere de agua salinizada para hacer conexión y contacto con la piel, es totalmente inalámbrico y es muy práctico y
y fácil de utilizar, sobre todo cuando vamos a evaluar elementos o puntos de venta como tal. El Quasar, que también tuve la oportunidad de manejarlo, es un casco creado por la NASA para el ejército de los Estados Unidos y para medir los niveles de atención que se generaban en ellos en momentos críticos como tal. Vieron cómo se movía el mercado y lo están vendiendo actualmente para la realización de neuromarketing como tal. Es supremamente costoso, tiene costo alrededor de $90,000. Bueno, miremos aquí, estos pues son el software tradicional que tiene un EEG como tal, ¿cierto? Que me va diciendo cada segundo qué es lo que está pasando y qué áreas del cerebro se están activando. Y lo que nosotros hacemos en neuromarketing es coger todas estas zonas de activación que me están generando, y depende de la zona que se me active, en la proporción que se me active, voy a determinar si el nivel de atención subió, bajó, nivel emocional o valencia emocional y nivel de recordación que se está generando segundo a segundo. Estos equipos llegan a medir hasta 250 datos por segundo. No sé si ustedes se acuerdan o vieron Neurofocus, que llegaban a decir que 2.000, 3.000 datos por segundo. El personaje de Neurofocus, no he visto y no conozco un equipo que llegue hasta tal punto. El Quasar mide 250 datos por segundo, el EEG médico mide 200 datos por segundo. El Emotiv también está en 200 datos por segundo, pero Emotiv ha desarrollado o ha integrado todo lo que es la parte de neuromarketing en cuestión de tecnología. Es decir, puedo ver simultáneamente qué estoy viendo, qué emociones se me están generando en EEG a nivel corteza cerebral y a nivel de sudoración de la piel. O sea, ellos integraron y unificaron todo en un solo software, en un solo paquete, que es bien interesante. Digamos que me dicen que ya se me acaba el tiempo. Este es el tipo de data pues que saca. Esta es la respuesta galvánica del eye tracker. El eye tracker también tiene estas gafas, que lo que tienen son dos cámaras, una cámara que va a grabar o que está enfocada hacia el lente, que es reflectivo, y me va a grabar el movimiento de la pupila, y la otra cámara que me hace el seguimiento de lo que lo estoy mirando como tal. También es muy costoso, y el tipo de información que me pueda arrojar el eye tracker, ¿cierto? Zonas de calor, zonas de visualización, rutas visuales por donde se desplazó la persona visualmente, el eye catcher, o sea, cuáles fueron los elementos que realmente me engancharon el primer segundo, los primeros momentos de visualización, que fue lo que realmente me enganchó. Revisitas es cuántas veces puedo llegar a visualizar nuevamente un elemento que me haya llamado la atención. Primicia de presencia, o sea, que entra y que es realmente lo que me queda visualmente, que me puede llegar a generar un nivel de recordación para una futura compra como tal. Figura y fondo, es decir, que los elementos de fondo que tanto me pueden estar ayudando a que la pieza publicitaria me genere recordación como tal. Y esto del lineal, que es muy importante, que no siempre lo que más me genera una atención visual es lo que voy a comprar como tal. Por último, quiero dejarles este mini software que hemos desarrollado, que me mide niveles de atención, emoción y recordación, qué partes del cerebro se me están activando por segundo de una pieza publicitaria. El nivel de efectividad que me está generando la pieza publicitaria, esto ya es desarrollado por nosotros directamente, y está compuesto por niveles de atención, emoción y recordación dependiendo de la pieza evaluada.
the most dependable truck on the road. They drove before. Tony? Yeah. It looks like we're made. Chevy Silverado. From the beginning of your workday to the end of the world. Chevy Prestige. Bueno, pues, el tiempo es muy corto para poder, por lo que quisiéramos abarcar todo lo que es neuromarketing. Neuromarketing es una herramienta nueva que llegó aquí a Colombia, que se queda, que es una herramienta muy poderosa, que tenemos que entenderla para poder utilizarla como tal y desmentir todo lo que dicen del neuromarketing en cuanto a costos, en cuanto a tecnología. Es una herramienta que realmente vale la pena utilizar aquí para las mediciones de elementos publicitarios, empaques, inclusive revistas. Es una herramienta muy fuerte. Pues espero que haya sido dado este poquito tiempo que podemos compartir con ustedes. Muchas gracias. Esta tertulia hace parte de la programación del 2014 del ciclo La Revolución de las Neurociencias, la programación de Maloca. Y recordemos que Maloca trabaja por la apropiación social de la ciencia y la tecnología, y de la cual ustedes hacen parte de todo este proceso y son los invitados especiales siempre aquí en Maloca. Le damos las gracias al doctor Iván Martín García, y ahora viene otro doctor García. Se trata del doctor Fabián García Duque, no son parientes, ¿no? Ah, bueno. Él es economista de la Universidad de La Salle, especialista en finanzas y mercadeo. Se ha desempeñado como profesor de cátedra de cursos especializados en consumidor, marketing y como columnista en revistas especializadas de economía. Speaker e investigador con más de 8 años de experiencia en temas culturales, sociales, económicos y de mercadeo. Actualmente es el vicepresidente corporativo de la firma Radar Consumer Knowledge Group, firma con la cual ha asesorado a compañías en los últimos 3 años a compañías de consumo masivo, vestuario y otros sectores en Colombia. Bienvenido, doctor Fabián. Buenas tardes. Bueno, muchas gracias por la invitación. Como el tiempo es corto, pues vamos a aprovecharlo. También preparé una presentación bastante corta. La idea es que aprovechemos el tiempo también en la discusión y las preguntas. Me quise centrar esta vez en lo que son los mitos y las realidades cuando hablamos de consumo y consumidor. En el tema de neurociencia y en el tema de neuromarketing, pues hay dos expertos acá que nos han hablado y saben muchísimo del tema. Yo de verdad del tema conozco muy poco, pero sí conozco investigación y algo he aprendido en el tema de consumidor. Y quiero pues traerles algo de eso poco que hemos logrado aprender, y eso es lo que quiero expresarles hoy. En el campo de la investigación, en el campo del conocimiento como tal, nosotros siempre tenemos un escenario. Fiel de ese escenario es lo que vemos acá. Nosotros siempre encontramos una foto y encontramos información. Cuando queremos estudiar algo, necesitamos información. Si ustedes ven esta foto, ¿qué ven? ¿Es un ocaso? ¿Es un atardecer o es un amanecer? No sabemos, ¿cierto? No sabemos porque necesitamos para saberlo. Necesitamos más información. Necesitamos una foto previa, una foto posterior. Aún así, con esa información que yo tengo, una foto previa, una foto posterior, tampoco lo sé, porque no me está diciendo si va para adelante o si va para atrás. Entonces necesito saber el entorno, necesito saber otros ámbitos culturales, clima y todo este tipo de información. En síntesis, para entrar en este tema, la información es tremendamente importante, y tremendamente importante para conocer el consumidor, conocer mi producto. Entonces, si yo quiero hacer investigación, necesito tener fuentes de referencia, distintas perspectivas, y necesitaré más información para saber qué es lo que está sucediendo en mi entorno y qué es lo que está pasando con mi consumidor. Quise traer este ejemplo, lo toma Narieli en uno de sus videos de TEDx. El cerebro funciona de distintas formas, lo explicaba Nora hace unos minutos. ¿Qué vemos acá? Si yo me fijo en estos dos cuadrados, puedo perfectamente desde esta perspectiva pensar que son dos colores distintos. Pero si yo miro desde otra perspectiva, como podemos ver en la siguiente diapositiva, son dos colores diferentes, disculpen la equivocación, pero en realidad son los mismos colores.
¿qué me está cambiando esa perspectiva? ¿O qué me está cambiando eso que yo estoy tomando como información o que eran distintos colores? La perspectiva. O sea, de un lado era sombra, del otro lado la luz, y yo estoy diciendo que son dos colores, pero es uno solo. Entonces, eso es lo que pasa en la investigación. Cuando yo miro al consumidor, cuando miro el entorno, cuando miro un producto, cuando sale una gráfica de investigación de un consumidor, básicamente yo siempre tengo que saber dónde está parado ese consumidor, dónde tomó esa información, en qué momento de la historia se estaba encontrando. Un amigo a mí alguna vez me enseñó, cuando uno compra un libro y se lee un libro y se lee algún autor de un libro, ¿qué es lo primero que mira de ese autor? ¿Dónde nació? ¿En qué año nació? ¿En qué momento estaba? ¿Estaba en momento de guerra? ¿Estaba en momento de paz? ¿Por qué escribió ese libro? Para poder entender esa obra literaria, yo tengo que saber ese entorno. Entonces eso pasa con el entorno y con la perspectiva. Entonces, si yo me quiero enfocar, por ejemplo, a las preguntas que plantearon inicialmente para dar inicio a la conferencia, para un lanzamiento de producto y para entender mi consumidor, tengo que entender todo un entorno y tengo que entender toda una perspectiva para responder una sola pregunta. ¿Cuál es la primera marca que se le viene a la cabeza? Y esa primera marca que se le viene a la cabeza, ¿por qué se le viene a la cabeza? Si le preguntas en un año 2014, en momentos de mayo o junio, donde hay plena presión política, ¿qué es lo primero que se viene a la cabeza? Quizás no es una marca, quizás es un momento, quizás es un producto lo que se le viene a la cabeza. Lo poco que he aprendido en neurociencia, gracias a otro amigo que estuvo una vez en Radar y nos explicó un poco de ese tema, lo primero que nos explicó es cómo funciona el cerebro. Y lo que yo aprendí en ese momento es que el cerebro funciona de una forma binaria. Lo primero que nosotros aprendemos es dos cosas, o una cosa, o dos colores. Aprendemos la luz y la oscuridad. Aprendemos el uno, el dos. Aprendemos dos conceptos nada más y así funciona el cerebro continuamente. Aprendes a errar, aprendes a avanzar, aprendes a caer, aprendes a tropezar. Son dos cosas que vas aprendiendo y basados en este principio, tengo entendido, me lo corregirá si de pronto estoy equivocado, que así funciona el cerebro y en ese sentido, en ese supuesto, se basa toda la investigación sobre el cerebro. Y gracias a que Iván comenzó con esa conferencia aclarando lo que tú decías, porque de entrada pensaba lo mismo, pero gracias a que tú estás aquí en este momento y estás derribando todos esos conceptos y aclarando lo que es la neurociencia y para qué sirve la neurociencia dentro del mercadeo. Y ahí sí es válido, tremendamente válido. Cuando yo hace muchos años, llegó pues con ese nivel de arrogancia, pues diciendo que acá somos los dioses y que acá sabemos todo. Pero hoy está en otro concepto, en un concepto de aplicar la ciencia para tomar decisiones. Exactamente el gran objetivo, para dar información, para yo tomar decisiones. El mejor ejemplo que en ese spot que acabaste de pasar, ¿en qué se concentraba la visión del espectador o de la persona que estaban evaluando? La mayor parte en la sonrisa del perro, en la sonrisa del señor, en la marca del vehículo. O sea, eran puntos especiales donde querían llamar la atención y los impactos que querían tomar. Ahí yo tomo esa información como pautante, Chevrolet, ¿cierto? Como pautante, y pues fue exitoso porque vi lo que quería ver. Vi la sonrisa, vi la emotividad, vi la marca, chao, eso es suficiente para ese spot que yo pagué. Entonces, basado en esto, así funciona mi cerebro y si mi cerebro funciona de esa forma yo trabajo. Otro concepto que dentro de la investigación que tenemos que tener muy en cuenta, cuando yo quiero conocer un consumidor, cuando quiero hacer investigación, es eso, la perspectiva, hay que entenderla muy bien. No sé si ustedes conocen al Dr. Moscovich, muy famoso en Estados Unidos. Hace muchos años, el Dr. Moscovich trabajó para Pepsi. Él es físico, un gran investigador, y lo contrató Pepsi para que le definiera cuál era el porcentaje de azúcar perfecto para generar una Pepsi, o sea, para que le gustara más a los consumidores la Pepsi. Entonces se metió en esta investigación el Dr. Moscovich y encontró después de la investigación que no había un nivel de azúcar perfecto para esa Pepsi, sino que había muchos niveles de azúcar perfectos. Así como somos nosotros de distintas formas, distintas calidades, alturas, estaturas, culturas, asimismo habían de Pepsi. Entonces la respuesta del Dr. Moscovich al Pepsi fue: no existe la Pepsi perfecta, existen las Pepsis perfectas. Entonces
no les gustó mucho el hallazgo, pues porque no era rentable hacer muchas Pepsis perfectas. Entonces me dijeron, bueno, muchas gracias, vamos a hacer nuestra Pepsi, póngale 8, y salió. Entonces el doctor Moscovitz después fue buscado por otras empresas de salsas para pasta, y comenzaron a hacer este mismo tipo de investigación. Estamos cayendo en ventas y queremos saber qué es lo que le pasa al consumidor. ¿Por qué no está utilizando nuestra salsa italiana para hacer su pasta? Entonces, el doctor Moscovitz hizo una investigación, cogió una muestra significativa, se fue por sus conferencias, iba probando sus salsas, a cada una de las personas, y recogió la información, fue recogiendo la información cuantitativamente, almacenando cuáles las que más les gustaban y cuáles no. Paralelamente a eso que estaban sintiendo, también les hacía una encuesta: ¿cuál es la pasta o la salsa de pasta que más les gusta? O sea, sin haberla conocido, y después comparar la información. Los hallazgos fueron similares al tema de la Pepsi. Entonces les dijeron, a ustedes, entonces, la salsa perfecta, o lo que llaman ragú, la salsa perfecta, el que le gusta a la gente, son salsas que tienen trocitos, son salsas que se penetra bien en la pasta, o otro tipo de salsas con distintos sabores, y dio toda esta información. Gracias a estos hallazgos del Dr. Moscovitz, pues básicamente diversificaron los productos y dieron mayor cantidad de productos y un mayor lineal y una mayor venta y una mayor rentabilidad hacia los productos. Pero el secreto de todo esto, ¿qué fue? Que antes de la investigación la gente le decía, no, a mí me gusta esta salsa, no me gustan las demás, me gusta que la salsa que sea líquida. Después de que las probaron, le decían lo contrario, decían otras respuestas. Entonces lo que descubrió el doctor Moscovitz es que hasta que tú no conoces el sabor, pues no sabes que te gusta. Entonces hasta que el paladar, la lengua y el paladar conoció ese tipo de salsas que le dieron a experimentar, el consumidor se dio cuenta, el cerebro se activó y dijo, ah, me gusta. Entonces, uno de los hallazgos que dio este doctor es, tenemos que testear los productos, tenemos que ponerlos a prueba para saber nuestro consumidor cómo responde. Y para eso siguen existiendo estas mismas herramientas, para saber cómo me responde. O sea, es una herramienta sofisticada para yo tomar decisiones. Ante mi vista, pues yo pongo un computador para que me ayude a entender. ¿Qué más hemos encontrado dentro de la investigación del consumidor? Mi concepto, las necesidades no cambian. Las necesidades siguen siendo las mismas. Antes necesitábamos una vela, hoy necesitábamos un bombillo, y necesitamos un bombillo halógeno, un bombillo que ahorre. Hoy necesitamos una botella de Coca-Cola con agua con cloro para que simplemente me alumbre con 20 watts una casa y no cuesta nada. ¿Y cuál es mi necesidad? Básicamente es iluminar. Entonces, mi concepto, si yo soy dueño de un producto, si soy dueño de una industria, yo no soy dueño de esta industria. Yo ofrezco servicios para esta gran necesidad que ha sido transversal en toda la vida, en toda la generación de los seres humanos. Lo mismo pasa con otras necesidades. Yo utilizo la bicicleta para transportarme, utilizo el vehículo, utilizo el metro, el Transmilenio, y utilizo Skype, básicamente, para lo mismo, para transportarme. Entonces, las necesidades siempre van a estar presentes en el consumidor. ¿Quién soy yo como empresa? ¿Quién soy yo como marca dentro de estas necesidades? Yo solo soy un medio. Para eso sirvo yo. Si yo trasciendo dentro de este negocio y entiendo este concepto, créanme que vamos a existir por muchísimos años y nuestro negocio siempre, pues obviamente, va a cumplir con las necesidades. Dentro de los principios que nosotros planteamos es que uno siempre debe poner como centro al consumidor. El gran ejemplo de esto son estas marcas. ¿Qué relación existe entre estas marcas y estos señores? Primero que todo, que son los creadores de las marcas, y segundo, de las marcas no, de los productos. Que cuando crearon estos productos, cuando los inventaron, cuando pensaron ellos, ¿en qué estaban pensando? En las necesidades propias y del alrededor suyo. Pensaban en que su señora no podía escuchar, entonces inventaron se me escapó ahorita. No. Pues llegamos finalmente al segundo producto, que era el teléfono, pero ahorita se me escapa. Entonces inventamos el WhatsApp, inventamos el vehículo, inventamos Google y todo esto, pero basados en necesidades personales. ¿Quién es el primer consumidor de mi producto? Soy yo mismo. Entonces, basado en ese producto, así empiezo a desarrollar mis productos. Son mis mismas necesidades las que valían el desarrollo de mi producto. Y así pensaron estos señores. Y llegaron
hasta allá, simplemente por pensar de una forma tan simple y poniendo como centro de referencia o como centro de su negocio siempre el consumidor, la necesidad del consumidor. Las utilidades, las ventas son un resultado posterior. Satisfacer al consumidor es el primer objetivo de la compañía y de la marca. Que eso, por favor, pues siempre se nos quede grabado en el tema. El consumidor, para terminar o para ya tener las últimas apreciaciones, el consumidor no se comporta de manera tan racional o lógica como uno piensa. Tú lanzas un producto, tú subes precios. En la universidad nos enseñan que subes precios, se cae la demanda, bajas precios, sube la demanda. ¿En la realidad pasa eso? No pasa eso tan fácilmente. O sea, lanzas un descuento. Hoy sale una publicidad en alguna cadena, en Éxito, en Falabella, de un computador, 20%, 30% de descuento por 3 días. ¿Qué hace hoy el consumidor? Perdón. Se espera esos 3 días y seguramente en otra cadena va a salir ese mismo computador, o más barato, o el mismo descuento. Entonces ya le hacemos inteligencia a las marcas, entonces no somos tan racionales como a veces creemos, o ya no actuamos de esa forma tan inmediata y no nos dejamos manejar tan fácilmente. Es más, entendemos el negocio. En diciembre, ¿qué hacemos en diciembre? Comprar. Pero ahora, ¿qué hacemos en enero y en febrero? Comprar lo que no compramos en diciembre. O sea, es evidente, ya lo acostumbramos, ya el descuento se volvió paisaje, el descuento se volvió paisaje. Nosotros hicimos un estudio, lo hemos corrido de 2010 a 2014, utilizamos la econometría como herramienta para realizar este estudio. Suponemos que hay unos fenómenos que son racionales. Un fenómeno racional es que yo compro porque tengo plata. Es decir, me gano la prima, me llega la prima en diciembre, algo compro. Otro fenómeno es por el precio, porque es asequible el producto para comprar. Otro fenómeno es por Navidad y otro fenómeno es porque necesito el producto. Es decir, por decirlo de un ejemplo así, la nevera ya cumplió 10 años en mi casa, voy y la compro, a eso le llamamos stock. O porque se me acabó la leche, eso es stock, y pues salgo y compro. Entonces cogimos esas cuatro variables, las corrimos en un modelo, y ¿qué nos dio? En el 2010, cuando el consumidor fue cuando más compró, el consumidor era un 60% racional, es decir, que esos 4 factores, esas 4 variables, explicaban el comportamiento de la compra. 60% racional, 40% no racional, por no decir emocional. 40% no racional. Pero ¿qué pasaba en este momento? Entonces nosotros, interpretando los resultados, vimos, claro, es que el consumidor en el 2008-2009 venía una post-crisis internacional financiera, donde aquí dijeron que iba a pasar algo, que sí iba a haber recesión, que por favor no se endeudaran, que cuidado con las tarjetas de crédito. No pasó absolutamente nada, llegó un coletazo mínimo y empezamos a emitir tarjetas de crédito. Entonces llegó la Polar, Falabella, Éxito, Tuya, todo esto, 1,5 millones de tarjetas de crédito, y compramos. Pero es que en ese momento también teníamos capacidad de compra y necesitábamos las cosas, es decir, había stock, y eso determinó este 60%. Pero también o sea, no la pensamos tanto para comprar. Entonces nosotros dijimos, listo, eso va a pasar muy posiblemente dentro de 4 años, porque se me van a acabar las cosas, entonces pues salgo y compro. Pero no sucedió así. Me fui llenando de cosas, de nevera, de carro, de vehículos, televisor, HD, plasma y todo esto, y pues obviamente pienso la compra, o sea, pienso volver a pasar la tarjeta de crédito para seguir a comprar. Ahí me vuelvo racional, la pienso. Entonces me volví un 90% racional. En ese momento, hoy estamos comprando a la misma cantidad, un volumen muchísimo mayor que en el 2010, pero estamos siendo mucho más racional, o sea, estamos pensando mucho más en comprar. ¿Qué está determinando hoy la compra? La está determinando el precio, el stock también lo está determinando, y lo está determinando el dinero disponible. Entonces sí estamos comprando más, pero porque estamos necesitando. Eso es lo que viene pasando, pero estamos dentro de un fenómeno racional. Es decir, para las marcas que hoy están actuando, salir a ponerle un descuento al consumidor es muy costoso, porque no reacciona rápidamente, porque el consumidor ya se acostumbró. Entonces más bien espera, sí compra por precio, pero si finalmente no la coge una, está esperando, está estudiando el negocio, y eso está dentro de la racionalidad de compra. Entonces no está reaccionando como creemos y como lo hemos acostumbrado. El consumidor se adapta
también se adapta a las condiciones. Nosotros tenemos un sistema que es el Consumer Track. ¿Quién es el Consumer Track? Perdón. En ese Consumer Track le preguntamos al consumidor, después de que compró, al siguiente día o dentro de ese día le preguntamos usted por qué compró. Y tenemos estos 9 factores o estas 9 razones de compra: necesidad, gusto, calidad, costumbre, antojo, precio y los demás. Lo interesante de los últimos años es que la necesidad ha dejado de ser importante, pese a que los alimentos que nosotros, los bienes y servicios que compramos, que son de alta necesidad, son los alimentos. El 32% del bolsillo del consumidor son alimentos. Y la otra categoría que le sigue es transporte y comunicaciones. Entonces, si yo miro esto, el consumidor está dejando, o sea, cuando yo le pregunto qué se compró, qué fue el último que se compró, una chaqueta, ¿por qué? Por necesidad. Necesito vestirme bien para un evento o para el trabajo. Pero ha bajado su nivel de necesidad. ¿Qué ha incrementado? La calidad. Entonces el consumidor se va transformando y toma decisiones ya por distintos factores o por distintas razones o motivadores que me están haciendo tomar la decisión. Más allá de lo táctico, que es cuando yo me paro en góndola, miro la góndola y estoy buscando una salsa de tomate, entonces tomo una decisión porque es la más representativa, porque es la que tengo aquí en la cabeza, por la publicidad, por la que más me gusta, por el precio, por la promoción, etc. Pero esto es después de reflexión. Esto viene pasando en los últimos años y viene transformándose, viene adaptándose. A este consumidor es el que le tenemos que hablar nosotros hoy. Un consumidor que está buscando un producto que le ofrezca mejor calidad, mejores servicios. ¿Dónde está el precio? Yo no lo veo, azulito por acá. Por aquí. La moda, la promoción. O sea, después de que haber reflexionado, precisamente no es por eso. Así la promoción, de pronto ahí en la góndola, escogió el producto, escogió la marca, pero no cubrir la necesidad tal, fue por esas razones principalmente. Entonces, tenemos esos 2 factores. Y si yo cojo los grandes grupos de consumo, lo que nosotros más consumimos, encuentro lo siguiente: lo que es educación, yo lo compro básicamente por necesidad. Transporte y comunicaciones, increíble, por necesidad. O sea, el bus por necesidad, el celular por necesidad. Casi la mitad de las compras son por necesidad. Cultura, diversión, esparcimiento, casi que por necesidad. Multiproducto, vestuario. Y el último producto, que es más relacionado, que no es por tanto necesidad, sino más por calidad, es salud. Yo compro, sí, claro, me compro el salbutamol por necesidad, pero me interesa que el salbutamol sea MK, al menos, y me quite el asma. Entonces, entre menos necesidad, pido más calidad. Entre menos necesidad, pido más gusto. Y los otros factores, pues básicamente si se desvanecen no son relativos. Pero hay una relación entre ese tipo de motivadores de compra de ese consumidor al cual yo le estoy hablando. Entonces, ya para cerrar, les quiero pues dejar básicamente el mensaje. Si trabajamos nosotros directamente como consumidor, con el consumidor, si queremos estudiar un producto, si queremos desarrollar investigación, siempre pongamos como centro el consumidor y la gran necesidad de ese consumidor. O sea, la necesidad de alimentarnos, la necesidad de transportarnos, la necesidad de comunicarnos. Si tenemos claro ese consumidor, esa necesidad, busquemos el resto para satisfacer esa necesidad dentro de esa investigación. Creo que aquí terminamos. No, mentiras. Me faltaban 2 muy interesantes. Miren hacia dónde vamos. 1505. Alimentos pesaba casi el 90% de las compras de los hogares. ¿Hacia dónde vamos? Alimentos tan solo hoy pesa el 32% de las compras de los hogares. ¿Hacia dónde va la economía? Hacia una economía de servicios. ¿Quién es el que viene creciendo acá? Transporte y comunicaciones, plan de datos, Skype, todo esto es lo que viene creciendo. Ese es el nuevo negocio, ese es el océano azul que nosotros queremos ver todos los días. Ahí está, pero en verde. Todavía no cierro. No sé si ustedes recuerdan los tipos de consumidores que nosotros tenemos. Tenemos a un consumidor mayor, a un consumidor de edad, que nosotros algunos le trabajamos por el precio, a un consumidor que le trabajamos por medio del mercado, el market share o el marketing,
y hoy un consumidor nuevo, que lo estamos trabajando individualmente, es por medio del Pocket Share. A esos consumidores, ¿cómo los trabajamos? Con estrategias de ventas, con estrategias de mercadeo y con estrategias de consumidor. Este es nuestro nuevo consumidor, un consumidor que hoy es entre 15 y 25 años, que será el que tomará las decisiones en los próximos años, que trabajará, que generará ingresos, que no se casará tanto, que tendrá menos hijos, que vivirá en unidades habitacionales más pequeñas, que tendrá más dinero disponible, más capacidad de compra, y ese es el consumidor que nosotros le tenemos que hablar. Ese es el mensaje que les quería traer. Ahora sí, finalmente, muchas gracias. Ahora le damos paso al doctor Mario Huertas. El doctor Mario Huertas es psicólogo de la Universidad Javeriana, especialista en pensamiento estratégico y prospectiva de la Universidad Externado. Ha liderado equipos que gestionan sistemas de información de marketing para implementación de planes estratégicos de mercadeo, desde la psicología económica y en la visualización de oportunidades de mercado. Motiva el diseño e implementación de planes prospectivos, estrategias de mercadeo y comunicación en empresas nacionales e internacionales de consumo, como de servicios e instituciones sin ánimo de lucro. Actualmente es miembro de la Junta Directiva de la Asociación Iberoamericana de Neurociencia Aplicada a la Comunicación y Economía, sede Madrid. Bienvenido, doctor. Sí. Muy buenas tardes, noches. Es muy interesante ver que un tema como estos convoca tantos expertos. Eso quiere decir que estamos pensando en el futuro y no solo estamos pensando en el pasado o en el hoy. Porque si ustedes miran los países desarrollados, su gran inversión en ciencia y tecnología está en neurociencia aplicada. Y creo que Colombia está en deuda de hacer ese ejercicio. ¿Esto está funcionando? Me pareció muy interesante este título. Nuestra navegación la vamos a llevar en estos 25 minutos por el cerebro humano es complejo, nunca simple. Por mucho tiempo la publicidad dijo, el mensaje tiene que ser simple. El cerebro segmenta por plasticidad, habilidad, nunca por estrato. Motivar acciones de consumo implican activar la ínsula y el núcleo accumbens, la amígdala. El cliente se compensa diariamente sintiéndose ganador. Y ahí podemos encontrar muchas explicaciones de por qué la gente hoy no responde a la necesidad. Porque cuando él mira su closet y mira que de su closet solo usa el 30%, ¿por qué sigue teniendo el 70% ahí? ¿Será porque sabe por qué? Rebeldes con causa. Conectar el cerebro supone vivir con riesgo. El humor es el máximo recurso de movilización del inconsciente colectivo. Si no, miremos lo que pasó con el Mundial. ¿Qué categorías se movilizaron en el Mundial? ¿Quiénes hoy son nuestros líderes? James Rodríguez. Y Semana tiene la osadía de decir que el CEO de Colombia es pecador. ¿Eso tendrá algo de razón? ¿Se podrá explicar por la razón? Cuando todo el mundo está viendo, todo Colombia está viendo el éxito y sintiéndose ganador por ser quinto en el Mundial. Cuarto en la FIFA, pero en el Mundial quinto. Y el otro tema sobre el que vamos a navegar es generar conexiones emocionales, exige crear estrategias de marketing y comunicación sintéticas, no simples. Si el cerebro es complejo, la estrategia no puede ser simple, tiene que ser sintética, o sea, tiene que ser compleja. Entonces, afortunadamente mis colegas explicaron ya la tecnología, explicaron los métodos cuantitativos. Mi negocio hoy es entender lo que ellos hacen y diseñar estrategias para ser exitosos en el marketing. Ellos nos aportan el conocimiento como buenos investigadores, pero mi trabajo es
convencer a los clientes para que con ese conocimiento. Esa fue por lo que creamos la Asociación Iberoamericana de Neurociencia. Ustedes saben que España es el país más desarrollado en neurociencia en el mundo, porque el primer neurocientífico que habló de la plasticidad del cerebro fue Ramón y Cajal. Y hoy todas las universidades de España ya hacen experimentos como los que nos comentaba el doctor Iván García. Por lo tanto, no tenemos que meter a todo el mundo en un escáner para entender qué pasa con el cerebro. Entonces, mi negocio es entender todos esos estudios y decirle a mi cliente, si lo que usted quiere es generar esta acción, vamos a diseñar esta estrategia. Ahora vamos a ver algunas de las que hemos usado y que parece que han sido exitosas. Piensen ustedes qué sienten cuando ven esa imagen. ¿Sí? ¿Qué sienten? Caos. ¿Qué más? Susto, miedo, ¿cierto? Si hacemos esa pregunta a un vendedor ambulante, ¿qué nos diría? Trabajo, oportunidad, éxito. ¿Cuánto nos demoramos para hacer esa calificación? Señores, el cerebro es complejo. Ustedes huelen, sienten miedo, sienten pánico, sienten éxito. Entonces, una pregunta no nos hace entender el cerebro. ¿Por qué? Porque el cerebro es sintético, es complejo. O sea, yo ahí puedo oler, puedo sentir, ¿cierto? Puedo querer, desear o no desear. Díganme qué sienten cuando ven esto. ¿Ah? Futurista, ¿a qué te huele? ¿A qué les huele? A limpio, a nuevo, a moderno, ¿cierto? Este es el centro comercial Business Center en Moscú. Por debajo pasan 4 autopistas. ¿Sí? A caro, ¿cierto? Caro. Me parece caro, ¿cierto? A veces muchos no quisieran entrar. Muchos que se la pasan aquí no quisieran. El cerebro lo segmenta la plasticidad. Este estudio demuestra, para que un conductor de taxi en Londres le den la licencia se demora 4 años. ¿Por qué? Porque necesita generar múltiples conexiones cerebrales, porque tiene que conocer 25.000 calles, que no tienen una lógica de distribución. Pero ¿qué nos ha mostrado la neurociencia? Que estas personas, cuanto más años tienen de taxistas, hacen que crezcan las neuronas. Es el único caso en que crecen las neuronas del hipotálamo. Y son los que más desarrolladas tienen el cerebro en Londres. ¿Esto qué demuestra? Que nuestro cerebro no depende de la clase social que estemos. Depende de qué tanto lo hemos utilizado y exigido. Entonces no podemos seguir haciendo estudios pensando en el estrato. No nos dicen nada. ¿Cuál es el parecido entre un estrato 2 de Barranquilla y un estrato 2 de Bogotá? ¿Cuál es el parecido entre un estrato 3 de Ciudad Kennedy y un estrato 3 de Usaquén? Entonces, ¿para qué seguimos generalizando sobre esas bases? No, esto ya. Miren, una persona, piensen en esto, una persona que vive en Usme, ¿cuántos ejercicios mentales tiene que hacer para sobrevivir en un día? ¿Cuánto tiene que exigir al cerebro para sobrevivir? Una persona que vive en Sintamanoy, ¿cuánto tiene que esforzarse? ¿Quién utiliza y genera más conexiones cerebrales? ¿El de Usme o el de Sintamanoy? Entonces, a veces, ¿por qué los tratamos como estúpidos? Porque los estúpidos somos los que estamos mirando, observando.
Miren, esto genera conexión con esta dinámica, ¿no? Y ese es el éxito de Quala. Estos quieren seguir con esta dinámica de estrato, ¿sí? Venderle a estos. ¿Qué relaciona entre esta conexión emocional con esto que es lo de todos los días cerebralmente de esas personas versus esto? No hay personas más inteligentes o menos, hay cerebros más estimulados. En el laboratorio que montamos hace 3 años en EAFID de neurociencia, que hemos confirmado que un campesino tiene más desarrollado el cerebro que un señor de la vida, porque nosotros estamos metidos en rutinas similares todos los días. Él se expone a estímulos olfativos, auditivos, kinestésicos, completamente diferentes. Sin embargo, pensamos que al que tenemos que educar es al campesino. Claro, lo educamos para meterlo aquí en una jaula y que su cerebro, por eso ningún desplazado está feliz en Bogotá. Miren, esto incide en toda la política cultural, social, económica. Bueno, la neurociencia, lo interesante es que ya nos empieza a decir qué es lo que se mueve. Y aquí tenemos la famosa ínsula y el núcleo accumbens. El núcleo accumbens está en la amígdala, ¿sí? Está aquí. Y es la síntesis de todas las sensaciones, las razones, todo. Ese es el punto máximo, es el punto del placer. Cuando usted le genera placer, ¿qué es lo que hace? Abre el prefrontal, ¿sí? Abre el prefrontal y toma acciones y decisiones. Cuando usted toca la ínsula, ¿sí? Por ejemplo, cuando alguien ve un precio y le parece injusto, ¿qué es lo que hace? Activa la ínsula, genera miedo, bloquea el prefrontal y no toma decisión. Que es un poco lo que el doctor García nos comentaba, y es que él siente que no es justo, entonces cierra la decisión y la posterga. Bueno, eso ya nos lo muestra el emotive, ¿sí? El eye tracking. No es una sola herramienta, son múltiples herramientas. Y también las historias que nos cuentan. Porque los seres humanos aprendemos las emociones a través de historias, principalmente a través de imágenes, no a través de los seres humanos de niños aprendemos, nuestra madre nos enseña eso que el doctor García nos decía, a ser opuestos. Y eso es lo que Leiker le llama diferencial semántico. Feo, bonito, negro, blanco. Perdonen lo que voy a decir, nos cagaron. Porque nos hacen que nuestro cerebro, ¿sí?, se limite. ¿Ya? Entonces todos terminan estudiando ingeniería, pues claro. Todo el mundo quiere ser ingeniero, claro, porque es el lenguaje binario, ¿no? Pero el cerebro no es binario. ¿Qué es lo que genera más Alzheimer? Las mismas rutinas. ¿Por qué? Porque subutilizamos el cerebro. ¿Ya? Entonces, ¿cuál es el juego del marketing? Es cómo activo el núcleo accumbens y cómo evito que la ínsula se active. Entonces, ya aplicado esto, mire, el videojuego, ¿por qué los niños no lo dejan? Porque les desarrolla el sentido del placer. ¿Sí? Entonces, el niño le dice, la mamá le dice, hijo, vamos a visitar a la abuelita. No, qué aburrido. ¿Cuál es la palabra que más usan en los jóvenes? Aburrido. Claro, porque frente a un videojuego, él prefiere charlar con la abuelita por internet. ¿Sí? Además porque la puede dibujar, se puede burlar de la abuelita. ¿Sí? Puede mirarla desde las historias de Simpson, ¿cierto? Que es donde el niño recupera y se burla del adulto, ¿cierto? Por eso Simpson conecta tanto el placer de los niños. ¿Ya? Hay un estudio que estuvimos viendo en una clase de marketing social que tengo, y es unos niños con cáncer en Australia, que a través de videojuegos les empezaron a enseñar cómo tomarse los medicamentos, y bajó la incidencia de muerte del 50% a través de videojuegos, porque se tomaban los medicamentos,
habría el núcleo accumbens permanentemente y las inmunodeficiencias, o sea, las defensas subieran. Miren la capacidad del cerebro, con cosas tan elementales como esta. En Unicentro, yo llevo asesorando el plan de mercado en Unicentro 10 años. ¿Qué vimos? Todas las promociones son 10%, 100%. Ese es un lenguaje corteza cerebral, racional. En cambio, ¿qué es lo que mueve la emoción? La cara. Los seres humanos aprendemos las emociones a través de la proxémica, de la cara. ¿Qué hicimos? En un invierno muy fuerte, donde teníamos que hacer las famosas liquidaciones. Entonces, ¿qué hicimos? En internet, al target principal, que son las gastadoras, porque además la autoestima hoy, las ejecutivas yuppies, ¿sí?, se compensan, ¿sí?, comprando. Entonces les mandamos esto, nos inventamos mujeres al borde de un ataque de descuento. Ejecutiva que se precie es histérica en la oficina. Es la emoción que más saca uno, porque es compensatoria, ¿ya? Entonces, ¿qué hicimos? Le pusimos estas fotografías. No le hablamos de descuentos, simplemente le dijimos al final, ¿sí?, crecimos frente al año anterior el 100%, en un invierno, solo con poner una cara. ¿De qué? De ganar. ¿Por qué? Porque el cerebro se compensa. Un día de mucho estrés en la oficina, ¿cierto?, usted le manda esto al... ¿sí?, y la señora se le olvidó que tenía que ir al colegio del niño. ¿Sí? Y bueno, el resultado fue ese. Miren que el 70%, ¿dónde lo pusimos? ¿Sí? Bueno, ahí tienen ya trucos. Perdón. Los jóvenes, el niño tiene los hemisferios separados, ¿cierto?, funcionales. ¿Qué es lo que hace el adolescente? El cerebro empieza a generar conexiones entre los dos. Pero eso todavía no le permite ser muy racional, muy planeado, ¿sí? Mejor dicho, no le permite todavía ser neurótico. Como los papás que quieren verlo ya adulto, ¿sí? Porque tenían un niño súper conversador que hablaba de todo eso. La inteligencia reflexiva de mi hijo. ¿Qué razón? No, lo que pasa es que él está aprendiendo el lenguaje, entonces prueba. El adolescente, ¿qué prueba? El riesgo. ¿Qué es lo que le permite aprender? A través del riesgo. ¿Por qué? Porque no ha conectado todavía los hemisferios. A los 25 años se conectan los hemisferios. Y aparece el prefrontal, que es la toma de decisiones, la razón. Algunos se quedan toda la vida sin conectarlos. ¿Sí? Y entonces son bombril. Si hay un bombril aquí, empiece a pensar qué tiene que hacer, cómo conectar. Entonces aquí, nada más pensar. Entonces, ¿cómo ellos empiezan a generar esa conexión y a medir el riesgo? A través de los pares, no a través de los papás. Por eso en la casa son unos, ¿sí?, y afuera son una maravilla. Miremos este caso donde creo que se utiliza, que se entiende muy bien este tal. Le ponemos el video. Hola, ¿cómo estás? ¿Te gustaría ver la final de la Champions conmigo? Ay, estás tomando Heineken, qué bueno. Primera prueba superada. Sí, mucho. Claro, sí. Ah, nos estamos entendiendo. ¿Te gustaría ver conmigo la final de la Champions? Pues sí, ¿no? La final de la Champions la vea en donde. ¿En tu casa o en mi casa? ¿En mi casa? ¿No tienes pasaporte vigente? Tengo pasaporte vigente.
tengo 2 boletos. ¿Te vienes o no? Podría ser. ¿Pero por qué la ves a ella? Te estoy hablando yo. Doctora, ¿me lo dejas? Tengo esposa, trabajo, hijos. ¿Dejarías todo por venirte conmigo? ¿Cuándo es? Claro que sí. Sígueme ya. Tienes 2 horas para llegar al aeropuerto. Si no me voy sin ti, él te va a seguir a todos lados. Nos vemos allá. ¡Es para la tele! ¿No puedes llevar a alguien más? No sé. Solo tú. Cállate, bueno. Si te toca fluir el tráfico, te vas más lento. ¿Qué pasó? La batería. Oye, ahí un taxi, ¿tú me el taxi? ¿Te vas conmigo? Yo me voy. ¿Después va de repuesto la prisa? Sí, bueno, doble. Te viene el taxi ya. ¿Qué patrulla y todo? ¿Por qué por aquí no por adentro? ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Dónde vas? ¿Qué pasó? Ya me voy a ir sin ti. Trajiste tu pasaporte, ¿no? Sí. Los seres humanos no necesitamos vivir la experiencia para sentir lo mismo. Muchos de ustedes estaban sintiendo ahí. Eso se llaman las neuronas espejo. Y por eso hoy las marcas usan los reality. Porque los reality nos permiten activar el ganador después de ser perdedores todo el día. Entonces nos mueven de la ínsula, ¿sí?, al núcleo accumbens. Y así nos venden marcas. ¿Ya? O sea, ¿quién no se va a acordar después de esta historia de Heineken? Ustedes. Porque los seres humanos aprendemos las marcas, las conexiones emocionales a través de historias. Ojalá de éxito. Y esto es algo que hicimos, ¿sí?, ahora en el Mundial, en Unicentro, porque baja mucho la visita a los centros comerciales. Entonces necesitábamos sacarlos del Mundial, pero seguir en el Mundial. Y trabajando con Antonio Sanín, diseñamos estas estrategias. Y ahora les cuento qué resultados nos dio. Vez que un hombre se puede poner una camiseta rosada, ese acaba de ser coronado como el campeón del Giro de Italia. Como también dice que el regalo del Día del Padre se consigue en Unicentro Bogotá, en una sola parada, en una sola parqueada, como nos gusta hacer compras a los hombres, sin bobadas. Unicentro Bogotá, vive en ti. Entonces, mire, muchos de esto la gente no lo quiere decir, pero lo siente. Entonces, cuando alguien con humor se lo dice, se puede ver y libera el estrés, porque el humor tiene esa capacidad. Miremos el siguiente, que es más corto.
Registre sus facturas de compras para ganarse 2 entradas para mi show. Todo lo que siempre quiso saber y su papá nunca le explicó, para que invite a su papá. Lo más difícil es conectarse con el papá, pero es lo que uno quisiera conocer, las historias de él. ¿Qué tengo que hacer? Usar el humor para poder abrir ese espacio. Cuando una marca hace eso, genera conexiones emocionales de alto valor y acciones de compra. Por eso es importante, el marketing experiencial tiene el valor de liberar el estrés. Y así surge el marketing de sanación. Hoy estamos en la era del marketing de sanación. ¿Por qué? Porque los seres humanos vivimos estresados. Entonces no es suficiente que me bajen el precio, sino que me generen conexiones de alto valor emocional y que sean un puente para relacionarme con nosotros. Y esto lo hicimos con las viudas del mundial, porque entendimos que muchas mujeres odian el fútbol. Entonces miremos la cuña que armamos para las yuppies que veíamos antes, que se querían sentir ganadoras, las cuñas que ¿Estás cansada de comparar a Cristiano Ronaldo, a James, Casillas y Piqué con el tuyo que se parece a Higuita? Pégate un pique a Unicentro Bogotá y gástate hasta lo que no tienes. Unicentro Bogotá vive en ti. Miremos la otra. Servir picadas, cervezas y correr sillas mientras él ve fútbol con los amigos, ni loca, que se atienda solo. Gástatele el sueldo y métele un penalti a ese salario. Corre a Unicentro Bogotá, que está mundial. Unicentro Bogotá vive en ti. ¿Cuántas piensan eso pero no lo dicen? Entonces una marca tiene que decirlo. Porque además con humor le dicen, hazte tu picada. Y ella se va picada a comprar, porque después llega picada a la oficina a mostrar lo que compró. ¿Sí? Y aquí vemos un estudio muy interesante que demuestra que cuando yo hago un estudio en 3D es igual a hacerlo en la realidad. Hicieron un grupo control y un grupo experimental. Y eso hizo que estemos pensando que ya la venta virtual es igual a estar en el supermercado. Este es el caso de Heineken. Mire cómo trabaja en tercera dimensión. Al trabajar en tercera dimensión es como el cerebro, como decía Nora Elizabeth y mis antecesores, lo lee como realidad. Al leerlo, ¿por qué? Porque además tiene textura. ¿Ven? Y esa textura conecta mucho más el cerebro, porque el cerebro es complejo. No le interesan los elementos simples, sino entre más riqueza tenga, más va a movilizar el cerebro. ¿Sí? Y esto yo creo que es, ¿cuál es el valor hoy del marketing? Generar conexiones emocionales exige crear estrategias de marketing y comunicación sintéticas, complejas, no simples. Miremos este caso que además en estos días es muy contingente en Colombia. Call of Duty. Naturally, we needed a ride for this event, so we called our boys an Uber. We brought us a military-grade APC. Is this the Uber? Oh my god, I don't believe it. Your Uber line is here. It's so gnarly. Los ejecutivos de mi empresa son los mayores usuarios de Uber. ¿Y quiénes son los que juegan esto? ¿Quiénes son los que juegan esto?
¿Ustedes creen que un taxista amarillo puede convencer a alguien que ya ha tenido esa experiencia y ha trabajado con una metáfora como esta, que se suba en un amarillo? Por eso hoy en el marketing hay que conquistar primero el cerebro y después las normas y las reglas van a quedar atrás. Después de usted vivir esta metáfora, porque ya lo viven, ¿cómo se comunica hoy en el marketing? Con metáfora. Esta es una metáfora. Cuando usted ya ha sentido esta metáfora en el cuerpo, multisensorial, ¿sí? Multimedial, ¿ustedes creen que un paro de taxistas de amarillo va a cambiar la realidad? Cuando el cerebro ya se conectó con esto que es superior. Y aquí, esto creo que, aquí yo quiero traer a Kevin Roberts, que realmente es el publicista que ha empezado a usar la neurociencia. Él dice, lo que mueve a los seres humanos es la emoción, no la razón. De hecho, lo que plantea es, cuando usted da muchas razones, lo que hace es bloquear emociones, por lo tanto lo que bloquea es la acción. Miren este lanzamiento, hablando de lanzamientos, que era parte del tema del... Como nos decía Iván, primero creemos la experiencia, después hagamos el test, pero el test ya está ahí. Seguir segmentando por edades cuando usted entiende el cerebro no tiene sentido. O sea, derrumbamos los estratos, las edades. Porque también hemos demostrado, que los cerebros no son tan diferentes. En un contexto cultural más o menos similar. Pero ahora ustedes tienen que pensar que su consumidor no piensa de acuerdo a cómo está parado, sino dónde está su mente. ¿Dónde está la mente de ustedes ahora? Cuando ustedes están en el trabajo, ¿dónde está la mente de cada uno? Ahí. Por eso, entender a la mente no es solo hacer etnografía donde la persona está. Entender a la mente es hacer neurociencia aplicada a los negocios y la comunicación. Ni siquiera neuromarketing. Porque la neurociencia ya explica muchas cosas frente a los estímulos. El producto, la promoción, es un estímulo más en la vida de las personas. No va a ser diferente su relación. Y este es un experimento que hicimos en el laboratorio en Medellín, en EAFID, con estudiantes que no hablan inglés, y que esas bolitas es donde ellos ponen el acento en ese comercial. Miremos. Oh
flexible glue, rubber cement by talons for sticking and correcting. El cerebro aprende de imágenes, principalmente la cara. ¿Qué hizo este productor? Entender la neurociencia. Y manejó la iluminación de acuerdo a eso. No necesita usted hablar inglés para entender la historia. En cambio, en Colombia, en los comerciales le ponen palabras repitiendo lo mismo que está diciendo el locutor en off, que no se necesita, porque la gente entiende las historias. Eso se llama tautológico. El cerebro, cuando usted le repite, dice, me está tratando como estúpido, se va. En Colombia, si al cliente no le ponen el producto encima de la historia, ¿cuántas veces estuvo el producto aquí? Product placement es parte de la historia. Cuando algo es parte de la historia, es relevante y pertinente. Por lo tanto, lo incorpora a la historia. Y no lo saca, porque él entiende el valor del producto en esa historia. Pero los ritmos, ¿quién lo manejó? La música. Espero haber explicado qué es lo que hace la neurociencia y cómo hay que hacer neuromarketing. Mil gracias. Muchas gracias, doctor Huertas. Los invito, por favor, a pasar adelante. Vamos a dar paso a las preguntas. Les pido, por favor, que seamos muy concretos para dar paso al mayor número de preguntas que haya en el público. Primera pregunta, ¿cuándo el ser humano no ha sido virtual? Desde que pintó algo, ya es virtual. Porque es una representación. ¿Qué es lo que muestra este experimento? Porque es un estudio experimental. Algo que tal vez no hemos mencionado es que la neurociencia y el neuromarketing trabaja con grupos control y grupos experimentales. O sea, es de laboratorio, es estudio de laboratorio. Por lo tanto, lo que se mira es, en ese caso, que era lo que se miraba, que cómo cambiaba el cerebro frente a personas que estaban en la tienda y frente a personas que están en una tienda virtual. Lo que se veía en términos del eye tracking en función del emotive y todo esto, y del escáner, porque también los metieron en un escáner, es que no había diferencia, que el cerebro reaccionaba de la misma manera. Otra cosa importante ahí es que nosotros funcionamos, como decía el doctor Huertas, con imágenes. Todo lo aprendemos o codificamos por medio de imágenes, ¿cierto? Cuando yo estoy viendo una tienda virtual, ya el cerebro me está llamando mi memoria como tal y está diciendo, esto lo conozco, y empieza la percepción visual, la percepción olfativa, la percepción táctil. Les digo, este producto lo conozco y sé cómo funciona como tal. Si lo pongo en 3D, pues va a ser la experiencia mucho más llamativa como tal, ¿no? Más completa porque la profundidad genera textura. Y de hecho el sentido que cierra toda la experiencia es lo kinestésico, porque es lo que maneja los flujos de líquidos en el cuerpo. De hecho, ayer miraba un estudio, el sentido más potente del ser humano, ¿cuál creen ustedes que es? El olfato. El olfato. Porque el olfato aparece a las 9 semanas de gestación. O sea, toda nuestra historia pasa por el olfato. Y ayer en Boston, ayer sacaron unos resultados, en Boston descubren que en la medida en que la persona pierde rápidamente el olfato, se prevé un Alzheimer más rápido. Entonces preocúpense por evaluarse el olfato. ¿Alguna otra pregunta? Hola, buenas tardes. Bueno, mi pregunta también como para Fabián García y para Mario. Pues Fabián también hablaba algo súper interesante, y es que los consumidores pues también no son estáticos, o sea, no siempre tienen los mismos, por más que sea un consumidor fiel a una empresa, entonces no siempre va a querer el mismo producto. Pues habló Mario acerca de eso. Yo había visto también, por ejemplo, leí alguna vez un artículo que empresas como P&G, Procter & Gamble sí que han hecho como estudios de mercado, investigación, inteligencia de mercados acerca de eso, porque en el sentido en que también ellos están viendo que existen cambios en el gusto y la preferencia del consumidor respecto a si sean muy fieles a un cliente, por ejemplo, pues, en las formas de ordenar en los estantes, en los almacenes grandes de cadena,
¿qué otros ejemplos pues nos pueden traer a colación con respecto a esto? ¿Te refieres a qué otros ejemplos traemos a colación con relación a cómo cambia el consumidor y cómo cambian las marcas o las relaciones? Te lo doy uno desde la perspectiva de la industria. ¿Cómo cambia el consumidor o cómo cambiamos muchos colombianos o cómo cambiaron muchos colombianos frente a la venta de Claro, frente a la venta de Telcel a Claro? Muchos, y no sé si han publicado este estudio, al menos en el Consumer Track que nosotros hacemos, no aparecían nunca Telcel. Nosotros todos los días hacemos encuestas y preguntamos cuál es la primera marca que se viene a la cabeza. Telcel nunca aparecía. Y a partir de hace 2 años comenzó a aparecer Claro. Entonces, a pesar de que Telcel era muy potente y tiene casi todo el mercado en telefonía celular, no aparecía Claro por alguna razón, por el ruido que hizo, por la pauta que hizo, sí comenzó a tenerlo en la cabeza. Y en términos desde la perspectiva del consumidor, depende del estilo de vida que tenga. Nosotros, la economía colombiana y el mercado colombiano se mueve así por como nosotros trabajamos. En Colombia hay 20 millones de personas que están trabajando, o sea, que están generando ingresos, de los cuales 20 millones son formales, y 10 millones son formales y 10 millones son informales. Y los 10 millones que son formales tienen un contrato, reciben prestaciones, etc. Entonces reciben su nómina quincenal o mensual, así mismo compran, y compran una gran cadena de una forma frecuente. Los otros 10 millones no sucede eso. Compran a diario, ganan en efectivo, gastan en efectivo, compran en tienda de barrio, compran productos de bajo valor, y de ahí que estemos viendo que marcas como P&G, como Colgate, Unilever, hayan lanzado productos en sachets en las tiendas de barrio, productos de 500 o 1.000 pesos, se han dado todas esas condiciones. Cuando cambie esa cultura, porque eso va a pasar en algún momento, 5, 10 años, 20 años, no sé cuándo, se haya formalizado la economía, se haya formalizado todo el trabajo, y todos los colombianos que trabajan ganen de una forma formal, cambiará esa estructura de negocio y el consumidor también cambiará esa habitualidad de comprar. De ahí las marcas se tendrán que adaptar a esa nueva condición del comprador. No sé si quieres agregar. Sí. Primero, la neurociencia ha demostrado que el ser humano no es fiel, es infiel. Porque lo que domina son los instintos. ¿Qué puede ser? Leal. Pero eso es una decisión racional. Por eso hay divorcios, que sería la organización más primaria. ¿Cuándo hay divorcio? Cuando no hay deseo. ¿Cuándo no hay deseo? Cuando se puede comparar. ¿Cuándo el ser humano es fiel? Cuando no tiene opciones. Pero el cerebro siempre está buscando opciones. Lo que uno sí puede hacer a nivel racional es decidir estar con alguien. Por muchas razones. Eso es una decisión racional. Pero hoy sabemos que nadie es fiel. De hecho, si la gente fuera fiel, no evolucionaría la sociedad. Entonces yo creo que esa máxima, primero, y de hecho uno no elige la pareja, por ejemplo, a nivel racional. Lo elige las feromonas, el olfato, que es lo más instintivo que tenemos. ¿Y lo elige cómo? Para buscar quién tiene más defensas complementarias, inmunodeficiencia complementaria. O sea, es totalmente animal, para evitar enfermedades. Cuando uno racionalmente contraría eso, ¿qué es lo que se genera? Pues todas las alergias que tenemos ahora, porque no escuchamos nuestro olfato. Tratamos de imponernos frente a esas emociones. Quería agregar en eso otro tema, y es en el tema de las emociones particularmente. ¿Cuáles son los productos o servicios donde el consumidor es más fiel? Los equipos de fútbol. Es casi una religión para los aficionados. Y básicamente lo traigo a colación porque el año pasado lanzaron una campaña en un equipo en Brasil, no sé si algunos de ustedes conocieron esa campaña, en donde para mantener que las personas siguieran siendo fieles a ese equipo de fútbol, muchos de los hinchas de ese equipo de fútbol en Brasil decidieron donar sus órganos, y esa donación de órganos tenía una condición: la persona que lo recibiera tenía que portar la tarjeta, el carnet del equipo de fútbol de Brasil, y cada vez que recibían, pues obviamente
el órgano, los ojos, cualquier cosa, decían, claro, de aquí para adelante soy hincha de este equipo, y la emoción, la emotividad que generó obviamente ese spot, porque también fue un spot, un reality basado en la realidad, generó una emoción y pues generó una estrategia de mercadeo impresionante, basada en valores y basada en el consumidor y basada en ese producto o servicio que también pues se mercadea hoy y que genera mucho valor.